Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 6 de agosto del año 2000. Get ready for Universal Epic Universe. Dios, 2025 les decía. Y en este momento usted está viendo en conexión por TVB Network y lo está escuchando por Éxitos 107.1 FM en Miami por HD2. También usted nos puede ver por la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, en sus celulares, en sus tabletas, en sus computadoras y Smart TVs, suscribiéndose al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 6 de agosto, es el día de Santa Claudia Matrona, San Justo, San Hormisda Papa. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciente en Capricornio, luna para recuperar el tiempo perdido, a lo Proust. Es una luna para dedicarse a una disciplina que exija mucha concentración, es una buena luna para trabajar en solitario, es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Así que tenemos la luna creciente en Capricornio, el Sol en Leo y Mercurio retrógrado todavía para este miércoles 6 de agosto del 2025. El 6 de agosto de 1538, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá, la actual capital de Colombia. El 6 de agosto de 1813 termina la campaña admirable. Bolívar, quien entró por los Andes, llega a Caracas y allí es proclamado el Libertador. El 6 de agosto de 1896 en la ciudad de Cumaná nació el poeta Andrés Eloy Blanco, quien fallecería en México en 1955 a los 59 años. El 6 de agosto de 1911 nació Lucille Ball, la gran comediante norteamericana. Y el 6 de agosto de 1917, el gran actor Robert Mitchum, el antihéroe por excelencia, el mejor Philip Marlowe que se haya filmado. Y el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza en Hiroshima, Japón, la primera bomba atómica de la historia, el avión B-29 Super Fortress Enola Gay. Días después realizaría el segundo y último bombardeo atómico, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. El 6 de agosto de 1978 murió el Papa Pablo VI, el Papa Giovanni Montini, quien había nacido en el año 87, tenía 79 años. Le sucedió el cardenal Albino Luciani, quien adoptó el nombre de Juan Pablo I para reunir los nombres de los dos papas precedentes. Pero Juan Pablo I solo duró 33 días y falleció a los 65 años en septiembre del mismo año 78. Fue sustituido por el cardenal Wojtyla, el papa polaco Juan Pablo II. El 6 de agosto del 2001 muere el gran escritor brasileño Jorge Amado. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Ciudad de México con Talya Iskan. Ella es especialista en temas de seguridad y política internacional. Netanyahu y Trump unidos en el plan de la ocupación total de Gaza. ¿Qué significa esto? Aquí en Miami vamos a conversar con Jorge Cancino, el editor de temas migratorios en Univisión. ¿Qué implica esa fianza de $15,000 por una visa para un turista que quiera venir a Estados Unidos? Después, en Washington, vamos a conversar con el economista Dani Bajar. Con él vamos a analizar el estado real de la economía venezolana. Algunos economistas, Francisco Monaldi, Ricardo Hausmann, Miguel Ángel Santos, hablan del mayor desastre económico del mundo, pero Nicolás Maduro dice que ha habido crecimiento. En la ciudad de Boston vamos a hablar con el abogado Julio Enríquez, especialista en temas migratorios. ¿Cuántos venezolanos han sido detenidos por ICE realmente? Nuestro foro de hoy, promete. ¿Por qué creemos en teorías conspirativas? ¿Por qué nos dejamos llevar por el pensamiento mágico en temas que son serios y trascendentales? Esto lo vamos a tocar con dos estudiosos del tema conspirativo.
la internacionalista María Alejandra Aristigueta en la ciudad de Ginebra y aquí en Miami el escritor Camilo Pino. Luego vamos a conversar en Bogotá con Alberto Castillo, PhD en temas, en ciencias políticas y temas internacionales. Con él vamos a tocar algo muy interesante, enjuiciar al expresidente. Juicio para Álvaro Uribe en Colombia, para Jair Bolsonaro en Brasil y por lo visto se asoma un juicio contra contra Barack Obama por el gobierno de Donald Trump aquí en Estados Unidos. Y vamos a cerrar el programa de hoy hablando de grandes ligas, la situación en las grandes ligas con... No sabemos todavía. Bueno, ese es pues el programa que les hemos preparado para el día de hoy, 6 de agosto del 2025. Y a las 9:06 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó al Departamento de Justicia para que entregue los archivos de la investigación sobre tráfico sexual de Jeffrey Epstein y solicita declaraciones de la pareja Clinton y exfuncionarios de las fuerzas del orden. Esto como parte de una investigación del Congreso que, según los legisladores, podría mostrar vínculos con el presidente Donald Trump y ex altos funcionarios. El comité, controlado por los republicanos, emitió citaciones para que se tomen declaraciones del expresidente Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y 8 ex altos funcionarios de las fuerzas del orden. Ghislaine Maxwell, la cómplice del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, instó ayer, martes, a un juez federal a rechazar la solicitud del gobierno de Donald Trump de revelar las transcripciones del gran jurado en su caso. David Oscar Marcus, el abogado de la señora Maxwell, declaró que ella no tiene otra opción que oponerse a la solicitud, ya que el juez le negó la posibilidad de revisar el material en cuestión. Dijo, Jeffrey Epstein está muerto, Ghislaine Maxwell no. Cualquier interés que el público pueda tener en Epstein, ese interés no puede justificar una amplia intrusión en el secreto del gran jurado en un caso en el que la acusada está viva, sus opciones legales son viables y sus derechos al debido proceso se mantienen. Cita textual para el abogado Marcus. El representante Raja Krishnamurti, demócrata por Illinois, presentó ayer martes una resolución que insta al presidente Donald Trump y al Departamento de Justicia a no ofrecer ningún tipo de clemencia a cambio del testimonio de Ghislaine Maxwell sobre los delitos del delincuente sexual convicto y fallecido Jeffrey Epstein. Krishnamurti presentó su resolución después de que varios senadores republicanos advirtieran que conceder el indulto a la señora Maxwell o reducir su condena de 20 años de prisión por explotar sexualmente a adolescentes sería una mala idea. Cito, la idea de que ahora pueda negociar clemencia insulta a todas las sobrevivientes y socava nuestro sistema judicial. El mensaje debe ser claro. Nadie puede traficar con menores y luego negociar para eludir la responsabilidad. Fin de la cita de Krishnamurti. El presidente Donald Trump dijo que los aranceles a las importaciones farmacéuticas podrían alcanzar el 250%, la tasa más alta que ha propuesto para el sector. Trump, quien en julio amenazó con aranceles del 200%, quiere motivar a las compañías farmacéuticas a trasladar sus operaciones a los Estados Unidos. Varios gigantes de la industria como Eli Lilly y Johnson & Johnson han anunciado planes de inversión en Estados Unidos este año en un intento por generar buena voluntad. Pero la complejidad de las cadenas de suministro significa que es poco probable que las medidas de las compañías reduzcan la dependencia de Estados Unidos de fuentes extranjeras, según CNN. La última amenaza de Trump se produce cuando las principales farmacéuticas informan sus ganancias esta semana. Pfizer elevó su perspectiva de ganancias ayer martes, a pesar
de los aranceles inminentes y su director ejecutivo espera que los aranceles comiencen siendo pequeños. El Departamento de Salud y Servicios Humanos cancelará contratos y retirará la financiación de algunas vacunas que se están desarrollando para combatir virus respiratorios, como la COVID-19 y la gripe. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y antiguo crítico de las vacunas, anunció en un comunicado que se detendrán proyectos de desarrollo de vacunas por un valor de $500 millones, todos ellos con tecnología ARNM. Los proyectos, 22 de ellos, están liderados por algunas de las principales compañías farmacéuticas del país, como Pfizer y Moderna, para prevenir las infecciones por gripe, COVID-19 y H5N1. Se atribuye a las vacunas de ARNM la ralentización de la pandemia de coronavirus en el 2020. Kennedy declaró que quiere que el Departamento de Salud se aleje de las vacunas de ARNM, instando al departamento a comenzar a invertir en mejores soluciones. No proporcionó detalles sobre cuáles podrían ser esas tecnologías. El presidente Trump instó ayer martes al Distrito de Columbia a modificar sus leyes para permitir que los adolescentes de 14 años o más sean procesados como adultos y enfrenten largas penas de prisión. Cito: no le temen a las fuerzas del orden porque saben que nunca les pasa nada, pero va a pasar ahora. Así escribió Trump en Truth Social. Continuó: la ley en Washington, D.C. debe cambiarse para procesar a estos menores como adultos y encarcelarlos durante un largo periodo a partir de los 14 años. Si Washington, D.C. no se organiza rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad, gobernarla como debe ser y advertir a los delincuentes que ya no se saldrán con la suya. Fin de la cita. Sin embargo, la delincuencia en Washington, D.C. disminuyó 35% en el 2024 con respecto al año anterior, marcando su nivel más bajo en 30 años. Los datos del distrito muestran que los delitos violentos también han disminuido en lo que va de este 2025 en comparación con el año anterior. El fabricante automovilístico Tesla, propiedad de Elon Musk, fue declarado el viernes 1 de agosto parcialmente responsable de un accidente mortal ocurrido en abril de 2019 en Florida. El siniestro involucró a uno de sus vehículos, un Model S, equipado con la opción de conducción asistida Autopilot, según informó un abogado de los demandantes. Los 8 miembros de un jurado popular decidieron, al término de un juicio celebrado ante un tribunal civil federal de Miami, conceder a los demandantes una indemnización total de $328 millones, según explicó AFP. Darren Jeffrey Russo, del despacho Russo Boomey, representante de los familiares de la víctima. 2/3 de esta suma serán responsabilidad del conductor causante del siniestro y 1/3 deberá asumirlo Tesla. El abogado precisó que el jurado fijó en más de $200 millones los daños atribuibles directamente a Tesla. En Venezuela, las empresas estadounidenses Chevron, productora de energía, y Valero Energy, dedicada a la refinación y comercialización de combustibles, están en negociaciones para reactivar un acuerdo de suministro de crudo venezolano. El petróleo estaría destinado a ser refinado en Estados Unidos. La información publicada por Reuters ayer martes fue confirmada por 3 fuentes cercanas al proceso. Estas conversaciones se dan luego de que Chevron obtuviera una nueva licencia por parte de Washington. La semana pasada, Chevron anunció que prevé reiniciar los envíos de petróleo este mismo mes, comenzando con un volumen reducido. Una de las fuentes consultadas por Reuters indicó que la transferencia de carga podría reanudarse una vez que finalicen las inspecciones y la negociación de los contratos de los buques. Informa Provea que efectivos paramilitares atacaron la vigilia. Colectivos paramilitares atacaron la vigilia de los familiares y activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, vigilia que realizaban frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
Las madres fueron atacadas con objetos contundentes y patadas por parte de miembros de un colectivo paramilitar. Las carpas que habían levantado frente al Tribunal Supremo de Justicia fueron destrozadas y muchas manifestantes fueron víctimas de robos y otras agresiones. Cito: denunciamos que la ausencia de resguardo a la manifestación por parte de organismos de seguridad pudo haber propiciado este nuevo ataque a la protesta social. Con la ausencia de atención demostrada hoy por las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y la falta de resguardo a los manifestantes pacíficos por parte de los agentes de la fuerza pública, las autoridades revictimizan a quienes tienen bastante tiempo denunciando serios abusos. Cita textual del comunicado de Provea. Y a las 9:16 de la mañana, vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Little Boy, una bomba de 3 metros de largo, 4 toneladas de peso y cargada con 50 kilos de uranio enriquecido, acababa de estallar a 580 metros sobre el centro de la ciudad. Eran las 8:15 de la mañana de un día lunes y la urbe se encontraba ya en plena efervescencia. En cuestión de segundos, una explosión liberó una cantidad de energía nunca vista sobre un lugar habitado. Bajo una gigantesca nube en forma de hongo, el aire se transformó en fuego. Se calcula que en el epicentro del impacto, el calor alcanzó los 4.000 grados centígrados a nivel del suelo. 70.000 personas perecieron en el acto. 70.000 más lo harían antes de que terminase el año, a causa de sus heridas o de la exposición a la radiación. La onda expansiva arrasó el corazón del casco urbano y dejó tras de sí un paisaje de escombros, cenizas y súplicas desesperadas de auxilio. De una metrópoli activa de 300.000 habitantes, Hiroshima pasó a ser un páramo de devastación y horror en cuestión de minutos. Miles de heridos pedían ayuda, con el cuerpo cubierto de quemaduras, la piel desprendida y la ropa reducida a harapos. Algunos caminaban en silencio, otros yacían mientras el fuego se extendía por los restos de la ciudad. De 90.000 edificios, 60.000 quedaron destruidos y 6.000 más sufrieron daños irreparables. 3 días después, el 9 de agosto a las 11:02 de la mañana, otro bombardero estadounidense, el Boxcar, lanzó otra bomba atómica, esta vez de plutonio y mucho más potente, sobre un barrio periférico de Nagasaki. Fachman mató a 40.000 personas ese mismo día y a otras 30.000 hasta finales de 1945. Japón claudicó una semana más tarde, el 15 de agosto, y firmó la rendición oficial el 2 de septiembre, lo que supuso el fin de la guerra. Esta tragedia ocurrió hace 80 años el día de hoy. Comenzó la era nuclear. Se ha insistido en que el presidente Truman no tenía necesidad de lanzar la bomba. Japón estaba ya con la guerra perdida y era cuestión de semanas su rendición evidente. Sin embargo, temiendo que lo que vendría luego con la Guerra Fría, que ya se sentía, Truman decide lanzar la bomba atómica para dejar el precedente, para que supieran que Estados Unidos poseía ese tipo de armamento y que no dudaría en aplicarlo. Sentar el precedente nos ha tenido en vilo a lo largo de estos 80 años. Lo que leía al principio viene publicado hoy con la firma de Inma Bonet en el diario El País de Madrid. Ella escribe además lo siguiente: 8 décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial
y la posterior construcción de un nuevo orden global basado en reglas, los consensos internacionales sobre la no proliferación se debilitan. Es más, los 9 estados nucleares, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, tienen planes ambiciosos de renovar su arsenal y sistemas de lanzamiento, según el informe de 2025 del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo. De estos países que he citado, tenemos en conflicto a Rusia, invadiendo a Ucrania, y en un conflicto donde el volumen sube de manera alarmante. Y el presidente Trump, ante una provocación de un funcionario menor, Medvedev, ha mandado 2 submarinos nucleares a navegar en esas aguas cercanas a las aguas territoriales rusas. El otro país, Israel, ya lo sabemos, está en un conflicto creciente con sus vecinos y en el interior, en el caso de la Franja de Gaza. Además, vecinos cercanos, Irán, por ejemplo, coquetea con la posibilidad nuclear. De manera que 80 años después, no estamos libres del fantasma. Vuelvo sobre la descripción del daño que dejó. 4.000 grados centígrados a nivel del suelo. Cuando en estos tiempos de verano la ola de calor nos hace sentir 40 grados a la sombra, uno no lo soporta. Pues no son 40, son 4.000 grados centígrados a nivel del suelo. 70.000 personas fallecieron en un instante. Con eso no se juega, y pensar que es apenas un botón lo que hay que tocar. Son las 9:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, aquí en Conexión. Son las 9:26 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Leo que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha confirmado que se valora la decisión de ocupar totalmente la Franja de Gaza y le ha comunicado al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel que si esto no le conviene debería dimitir. El jefe militar se opone a esto. También leo que según medios israelíes, Donald Trump ha dado luz verde a Netanyahu para intensificar las operaciones contra Hamás, incluyendo operaciones militares en zonas donde hay prisioneros. Netanyahu propone ocupar totalmente Gaza y Trump habría dado luz verde. ¿Qué significa ocupar totalmente Gaza? Vamos a Ciudad de México. Allí está Talya Iskan, quien es especialista en temas de seguridad y política internacional. Talya, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hola César, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Talya, ¿qué significa ocupar totalmente Gaza? La verdad es que es una decisión bastante drástica y todavía es más sorprendente que se exprese este acto que es ilegal en términos de derecho internacional humanitario, ilegal en términos de multilateralismo diplomático por parte del gobierno de Netanyahu, César. Porque, pues mira, la crisis humanitaria en Gaza alcanza niveles extremos. Es decir, se estima aproximadamente entre 60.000 y 80.000 muertos, incluso traumáticos, hasta principios de 2025 con más de 50% de víctimas de mujeres y niños. Entonces, ahorita que Netanyahu estime incluso ocupar a Gaza prácticamente significa exterminar la población de Gaza. Y hay que tomar en consideración que esta guerra que se nos presentó como una guerra contra Hamás, como una guerra nomás entre Israel y Hamás, pues se convirtió en una guerra contra la posibilidad de existencia legal del Estado de Palestina. Y esto claramente ahorita en estos momentos genera incluso una ruptura histórica entre potencias occidentales, porque digo, el occidente
o sea, con una política exterior famosísimo de apoyar a Israel de una manera incondicional, a pesar de todos los crímenes de guerras que fueron cometidos, pues ahorita se está cambiando, digo, no por parte de todos los países, porque ya tuvimos países como Irlanda, como Noruega, como España, que sí reconocieron al Estado Palestina. Ahorita, al parecer, Reino Unido y Francia y países como Canadá consideran reconocer a Palestina ante la ONU, mientras que Estados Unidos sigue sin reconocerlo y además sigue apoyando a Israel. Pero pues ya son actos que se expresan de una manera bastante tarde, porque una ocupación total de Gaza implica una escalada planeada por Netanyahu y rompe los límites de derecho internacional y pues y él amenaza con una operación de gran escala incluso en zonas de rehenes. Entonces es bastante preocupante, todavía falta que tengan una junta en gabinete, pero al parecer Netanyahu también tiene interés de permanecer en el poder con su partido de extrema derecha y de una manera explícita la prolongación de este conflicto conviene a su régimen y es una estrategia de control pues denunciada por comunidad internacional como incluso genocidio. Talia, Estados Unidos, según las informaciones que vienen desde Israel, le habría dado al presidente Trump luz verde a Netanyahu. Cuando se planteó el presidente Macron reconocer el Estado palestino y lo propio hizo el primer ministro británico, Keir Starmer, por ejemplo, Ujú. el secretario de Estado en Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que eso era una bofetada a las víctimas del 7 de octubre. De manera que aquí en Estados Unidos el gobierno de Trump está militante en cualquier cosa que haga por lo visto Netanyahu. ¿Sería el único apoyo internacional que tendría Netanyahu para esa ocupación total? ¿Qué podría ocurrir, Talia? Muy lamentablemente no creo que sea el único apoyo que el Estado de Israel actualmente tiene porque Estados Unidos sigue siendo una gran potencia con muchos aliados, incluso, o sea, Trump lo explica, los republicanos lo explican, hay muchas personas más que apoyan a las políticas Trump de lo que creemos. Entonces, Trump y su administración respaldan explícitamente estas medidas y eso evidencia que Estados Unidos no actúa actualmente como mediador, sino como facilitador de las políticas letales. Y digo, el simple hecho de que países como Francia y Reino Unido reconozcan Palestina em, no les hace un país que apoye realmente a Palestina, porque también existe una hipocresía occidental también por parte de la Unión Europea, porque militarmente, mientras que siempre han estado apoyando al gobierno de Netanyahu en los términos humanitarios, han estado como medio en contra, pero sin tomar acciones. ¿Y qué podría ser una acción legal en estos términos? Pues podría ser sancionar. No han sancionado a las potencias europeas a Netanyahu hasta la fecha. Entonces, nomás se queda en el discurso y ni siquiera el tema de discurso está fuerte y siguen criminalizando prácticamente a Estado de Palestina. Entonces, yo no Mm. diría que Estados Unidos sigue siendo solo apoyando a Israel, simplemente cada día se pone más difícil respaldar a Netanyahu, pues viendo que está Y, cometiendo crímenes de guerra. y la situación interna en Israel, ¿cómo va? Te lo pregunto porque, por ejemplo, David Grossman, que es un intelectual muy, muy respetado, quizá el más influyente de los escritores israelíes, ganador del premio Booker, ha dicho: durante años evité esta palabra, ahora ya no puedo. Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Lo digo con el corazón roto tras ver imágenes imposibles de olvidar y escuchar testimonios de horror que ni la ficción podría narrar. Cuando una persona como Grossman dice una frase como esta, pregunto, ¿cómo está la situación interna, política y socialmente en Israel? ¿Hay apoyo incondicional al señor Netanyahu o ya la voz de Grossman es una voz que se empieza a multiplicar dentro del pueblo israelí? Es un fenómeno muy interesante, César. Yo creo que no hay un apoyo definitivo o total hacia las políticas de Netanyahu. Definitivamente, o sea, los actos representan intereses de su partido prácticamente, porque
o sea, incluso hay zonas donde hay rehenes en estas zonas que él quiere ocupar. Y, por ejemplo, el jefe militar o sea, ya dijo que no estaba conforme y Netanyahu ordenó al jefe militar que renuncie si no está conforme. Ujú. Se espera ahorita una decisión definitiva en una reunión del gabinete, pero también anteriormente altos mandos militares israelíes, varios, no todos, o sea, han pedido cerrar el ciclo de guerra en Gaza y Netanyahu, sin embargo, niega que haya, o sea, o sea, niega que haya hambruna y ignora estas denuncias y les categoriza como propaganda. Pero yo creo que ya lo pone sobre los ojos de todo el mundo. Entonces la situación está muy complicada y claramente hay una confusión interna y él como un dictador quiere seguir quiere permanecer en el poder, pero yo no creo que lo que hace Netanyahu refleja los intereses o el querer de toda la población israelita en este momento. Talia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Talia Iskan es especialista en temas de seguridad y experta en temas de política internacional. Nos habló desde Ciudad de México. Son las 9:34 de la mañana. Esto está en nuestras redes. He visto en Netflix una serie por demás interesante. Es una serie que tiene que ver con lo que ahora llamamos la diversidad sexual, el tema de la homosexualidad, las diferencias de género. Pero me llamó la atención porque esta serie parte de la amistad entre dos niños varones. Uno es homosexual, el otro no. Y lo que es fundamental entre ellos es el rasgo de la amistad. La serie tiene un carácter, si se quiere, antropológico, porque se desarrolla en una comunidad zapoteca en el sur de México. De hecho, hay muchas palabras que se van diciendo en zapoteca. Y es interesantísima la serie. Además, está hecha con mucho respeto, tanto para lo que hoy por hoy podemos llamar la comunidad LGBTX y para los que nada tienen que ver con esa comunidad e incluso pueden sentir algún rechazo ante estos problemas, que quizás es una de las principales características de esta serie. El detalle está en que esta serie, titulada El secreto del río, es fruto del talento de uno de nuestros más importantes escritores de literatura y de televisión, Alberto Barrera Tisca. Vamos a Ciudad de México. Alberto, ¿por qué El secreto del río? ¿Qué te llevó a esa historia? Bueno, fíjate que en principio lo que me lleva a esta historia es la propia plataforma. Es decir, hace 2 años Netflix me buscó, Roberto Estopelo, que es ejecutivo de Netflix, y me propuso que inventara una historia en el contexto de las mushes, de esto que tú has acabado de señalar. En la cultura zapoteca están pues, milenariamente como estos 3 géneros, que son hombres, mujeres y mushes. Entonces me puse a pensar y se me ocurrió esta historia, una profunda historia de amistad. ¿Cómo es eso de los mushes? Mucha gente piensa que es solo una forma como de homosexualidad, es una variable mucho mayor y más compleja, porque hay muchos que se visten de mujeres, hombres que se visten de mujeres, pero otros que no se visten de mujeres. Hay muchas formas, la verdad. Uno me dijo una frase que yo pongo en la serie que creo que puede ejemplificar muy bien qué son o no. Me dijo, yo no me siento cómodo como hombre, pero no ambiciono ser mujer, soy mujer. En ese terreno ambiguo de lo no binario es que entra un poco esta cultura. Ahora, me llama mucho la atención que lo fundamental, el acento está puesto en la amistad. Sí, es una historia profunda de amistad. Es posible que el hijo de un niño cis, el hijo de un padre homófobo clásico del machismo latinoamericano y un niño que se siente distinto y que está en transición, pueden ser amigos y pueden enfrentar a lo largo de su vida esta amistad. Es un poco como el planteamiento de la serie. Queremos justamente entrar por ese lado y superar un poco el nicho LGTBQ+. ¿Cuántos episodios son, Alberto? Son 8 episodios. Y no va a haber segunda parte. La verdad que la historia está bastante cerrada. Al principio no está planteado ninguna. Ha hablado el escritor. Mira, te felicito, creo que es un trabajo de altísima calidad, muy digno, magnífico. Y bueno, recomiendo que la vean, El secreto del río, de Alberto Barrera, por Netflix. Entonces no se lo vamos a decir nunca a nadie. Son las 9:38. Días atrás, Nicolás Maduro dijo
que la economía venezolana había crecido 7,71% en el primer semestre de este año, impulsado principalmente por la actividad petrolera y la minería. La actividad petrolera creció 14,99%, la minería 11,23%, alojamiento y servicios de comida 8,25%, el comercio creció 7,19%, información, telecomunicaciones 7,13% y la manufactura creció 6,24%. Una maravilla. Sin embargo, el economista Francisco Monaldi, por ejemplo, dijo: Maduro ha presidido el mayor desastre económico en el mundo durante el último siglo en ausencia de guerras. Ricardo Hausmann ha dicho: estamos en estanflación, es decir, estancamiento económico y aceleración de la inflación. Entonces, ¿a quién vamos a creerle? ¿A Maduro o a estos destacados economistas? Vamos a Washington, donde está otro destacado economista, Dani Bahar. Dani, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Encantado de saludarte como siempre, César Miguel. Dani, aquí estamos hablando de criterios a 180 grados uno del otro, ¿no? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A nuestro amigo Ricardo Hausmann, a nuestro amigo Francisco Monaldi, que son de los dos que he citado, pero he podido citar a muchos otros colegas tuyos, o el señor Nicolás Maduro? Bueno, voy a decir algo que va a parecer sorprendente, pero creo que las dos cosas pueden coexistir. A ver. Y eso no significa que Maduro particularmente tiene razón. Yo creo que lo importante aquí, que creo que es lo que refleja un poco los mensajes de tanto de Francisco como de Ricardo, es que cuando uno se aleja y ve la foto más grande, la economía venezolana colapsó. Colapsó por una crisis hecha por el hombre, ¿no? Hecha por las políticas destructivas de Chávez y de Maduro en los últimos 25 años. Entonces, cuando una economía que no tenemos datos, no existen datos independientes creíbles, pero sabemos que el Producto Interno Bruto de Venezuela, que es básicamente el tamaño de la economía, cayó después del año 2013-2014 hasta un 70-75%. O sea, una caída, como dice Francisco Monaldi muy bien, de la peor caída que ha visto en una situación de no guerra. Entonces, cuando tú vas de 100 a 20 y después subes de 20 a 25, bueno, 20 a 25 es un aumento enorme del 20 y pico %. Pero sigues estando en 25 cuando antes estabas en 100. Claro. No sé si claro, se entiende. Perfectamente. Entonces subir de 10 a 20 es un incremento del 100%. Suena wow, enorme, ¿no? Pero igualito sigues estando en una capacidad muchísimo menor de la que tenías hace 10 años. Entonces, no sabemos si los datos que dice Maduro son verdaderos, no tenemos ninguna razón para creerles, pero creo que el verdadero tema aquí es que, claro, hay cierta recuperación de la actividad económica en Venezuela, la puede haber, que en porcentaje quizás suena muy impresionante, pero en realidad es que en valor absoluto la economía sigue sumamente en una situación catastrófica comparado a lo que era y comparado a lo que podría ser. ¿Y cómo estamos en este momento? ¿Cuál es la realidad de la economía venezolana al margen de esos referentes? Vamos a hacer como si fuéramos jueces en una competencia olímpica y descartamos los extremos. La realidad que tenemos hoy por hoy, ¿cuál es? Bueno, otra vez, como no hay datos, es muy difícil entender un poco lo que está pasando, pero sí es posible que haya algún tipo de reactivación económica mínima. O sea, cuando las economías caen, para explicarlo en grandes rasgos, caen por una mezcla de dos cosas. Caen porque se reduce la actividad económica por miles de razones: falta de confianza, falta de confianza en las instituciones, es decir, quizás el dinero, la infraestructura está ahí, pero la gente deja de invertir, y otras que también caiga completamente la infraestructura, ¿no? El ejemplo más extremo es una guerra donde se destruyen los edificios y se destruyen los puentes. Entonces, obviamente, aunque haya dinero y la gente quiere invertir, no se puede porque no hay. En Venezuela pasó un poco de las dos cosas, ¿no?
Ujú. Digamos, hubo un colapso de la infraestructura económica, no porque hubo guerra y se rompieron puentes, pero falta de mantenimiento, falta de, digamos, el empeño del gobierno en reemplazar al sector privado y, digamos, muchas fábricas cerraron y no volverán a abrir, etcétera, etcétera, muchas actividades económicas. Y obviamente la concentración en el área del petróleo, que es el único recurso que le queda a Venezuela. Y al mismo tiempo también había una caída enorme en la confianza de hacer negocios en Ujú. Venezuela. Entonces quizás esa parte sí se puede recuperar un poco. No quiero decir que hay más confianza, pero esa es una parte que quizás es un poco más volátil, que quizás la actividad económica se puede reactivar de alguna manera. Pero lo que estamos viendo, inclusive basado en lo que dice Maduro es en un tema no del sector privado, sino un tema del petróleo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso son... el precio del petróleo es algo muy volátil, entonces obviamente que vemos subidas y bajadas y tal vez Ujú. estemos viendo una subida, pero no significa que la economía se esté recuperando, significa Sí. sigue siendo una economía colapsada y una economía ahogada por políticas económicas que son completamente restrictivas y que matan a los mercados, entre comillas. Voy a citar a otro colega tuyo, a Francisco Rodríguez. Venezuela pasó de ser un país con bajos niveles de emigración neta a experimentar en el periodo de su colapso económico una pérdida de 71% de su Producto Interno Bruto por habitante, la mayor caída documentada en tiempos de paz en cualquier economía del mundo. ¿Qué significa esto que acabo de leer, Dani? En un país donde la, la inmigración continúa. Bueno, o sea, ese número es parecido al que yo decía, que el Ujú. Producto Interno Bruto de Venezuela cayó por 70%. Sí, Pero quizás lo que creo que implica ahí, Francisco, es que es inclusive más, porque cuando lo mides per cápita, o sea, por la cantidad de personas que hay en el país, si es una caída del 70% per cápita, significa que la caída en general tuvo que ser mucho más grande, si claro, se entiende lo que quiero decir. sí. Entonces eso simplemente para mí refleja esta catástrofe que no se puede tapar con un dedo, ¿no? No se puede decir que, bueno, en el último trimestre hubo un aumento de la actividad económica del 10%, 20%, que es enorme, ¿no? Ujú. Un incremento. Me hablas de las Olimpiadas. Si estuviésemos en las Olimpiadas y una economía crece 20%, es un récord, ¿no? Es un récord Sí, mundial. sí, Las economías en general crecen como mucho, quizás en épocas muy buenas, 5%, 6%, quizás eso ya es exagerando. Tiene que ser algo extraordinario para que una economía crezca 5% en un año. Entonces, el hecho que Venezuela está creciendo, o sea, que podría crecer a esas cantidades, simplemente implica algún tipo de recuperación de actividad económica mínima, pero en los grandes rasgos, otra vez, cuando caíste del 100 al 30 y después vas del 30 al 33, que es un 10%, de 30 a 33 es un 10%, sigues estando en 33 cuando antes estabas en 100. una última pregunta, Dani. Alonso Moleiro nos declaró la semana pasada que muchos venezolanos se quieren ir, pero se quedan porque no tienen ya a dónde ir. ¿Qué le espera entonces al venezolano que se tiene que quedar en el país? Una gran pregunta difícil de responder. Vamos a ver, digamos, o sea, yo creo que el comentario tiene, hay dos temas interesantes. Está la sensación de que no hay a dónde ir y también está la sensación de si la gente que está ahí tiene algo de recursos para poder emprender en ese viaje, porque es un Ujú. viaje que también requiere no solamente mucho esfuerzo mental, sino también requiere algo de capital, ¿no? Claro. Por eso vemos que a veces eh, cuando los países se hacen un poco más ricos, o cuando la actividad económica crece, yo no me sorprendería si de hecho veamos más inmigración, no menos. Porque Ujú. cuando la actividad económica crece un poco en ciertos países, la gente tiene más capacidad de compra, algo, no mucho, pero algo de más capacidad de Ya. compra y quizás deciden usar esos fondos extras para salir. Y entonces está por verse. O sea, la gente, yo creo que el tipo de migración que vemos en Venezuela no es una migración, como hemos dicho por mucho tiempo, es una migración forzada Ujú. donde la gente decide irse aunque no tenga claro su futuro, dónde va a terminar. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo algo de eso.
aunque esta sensación de que se están acabando los lugares para ir, entre comillas, sigue ahí, porque es un proceso que depende más del factor de salida, no tanto del factor de a dónde vamos a llegar, Claro. lamentablemente. Dani, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, gracias por tenerme. Dani Bajar, economista desde la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Y a las 9:52 de la mañana, saludamos al amigo Jorge Cancino de Univisión. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. César, buen día. Muchas gracias por la invitación. Jorge, ¿qué significa esto de pedir una fianza de hasta $15,000 para tener una visa para poder venir a Estados Unidos? Bueno, es una nueva política del gobierno aplicada a través del Departamento de Estado. Ya se ha publicado esta política, esta nueva norma, y ya se conocen dos países que van a ser directamente afectados por ahora, que es Malawi y Zambia. Ahora, a la pregunta ¿por qué estos dos países? No se sabe. ¿Cuáles son las razones? No se sabe. Como muchas de las políticas del gobierno, no hay un reglamento claro que permita visualizar la nueva política y por qué el gobierno la está implementando. Así es que falta todavía conocer muchos detalles para poder analizar todo esto. Jorge, estamos en Miami y de Miami ha salido el señor Marco Rubio, ¿verdad? Sí. Durante muchos años, senador por el estado de Florida. Ya que esto es decisión del Departamento de Estado, ergo es decisión del señor Rubio. ¿Por qué el señor Rubio está tomando estas medidas? Es difícil poder responder esa pregunta porque no solamente depende de él. El gobierno, de acuerdo a cómo se ha estructurado, hay un plan detrás de todo esto que están siguiendo y que es muy similar al proyecto 2025. En segundo lugar, la política migratoria o la política del Departamento de Estado en asuntos de inmigración también es bastante compleja y no se entiende el alcance. Estamos viendo los resultados de esta política que están afectando a cientos de miles de personas de todo el mundo, no solo la inmigración legal, sino también la población que no tiene una autorización de permanencia legal en los Estados Unidos. Pero si él es directamente responsable de esto, es correcto. Ahora, ¿quiénes toman estas decisiones? Las órdenes ejecutivas del 20 de enero hablan de un grupo, de varios secretarios de Estado que participan en la elaboración de estas políticas que han sido recomendadas al presidente y el presidente toma acción en base a esto. Miller, ¿qué tanta influencia puede tener en esto? Ya que citaste el caso del proyecto 2025, ¿no? Stephen Miller es uno de los autores del proyecto. Ahora, específicamente en esta política de la que estamos hablando, es que no se entiende mucho por qué Zambia, por qué Malawi están en esta lista como los dos principales países por ahora que tienen esta restricción de este cobro de hasta $15,000 por una visa B1 o B2. Según lo que ha anticipado el gobierno, serían países que tienen overstay, es decir, los ciudadanos de estos países que ingresan a Estados Unidos no están respetando los términos de la visa. Pero hay otras naciones que todavía son mucho más importantes. El problema y que muchos temen esto son dos cosas. Uno, que si se aplica esta multa, ¿cuánto va a afectar esto el público que vaya a asistir al Mundial de Fútbol del próximo año? Eso es un punto importante. Y lo segundo, las personas que tramitan una visa para entrar a Estados Unidos tipo B1, B2, que es turismo o viaje de negocios, hay ciudades como en Bogotá, por ejemplo, que las audiencias de consulados se están demorando hasta 8 meses. Esto sin que entre en vigor esta nueva política que, obvio, va a endurecer las entrevistas, van a ser más extendidas para poder entonces los cónsules emitir una decisión. Así es que si están pensando en que sea un éxito de taquilla el Mundial de Fútbol, pues esta nueva política puede que sea todo lo contrario. Evidentemente, si yo te voy a exigir a ti una fianza de hasta $15,000 para que vengas a mi país, lo que te estoy diciendo es que no quiero que vengas a mi país, ¿verdad? Ahora, Prácticamente eso. sí. Ahora, hay aquí un criterio curioso. Puede ser un criterio racista, puede ser un criterio clasista,
Pero ¿por qué unos países y otros no? Es lo que no se sabe, no sabemos mucho Mm, de esto. Es como la política de deportaciones masivas. El ya. gobierno aseguró en campaña de que iban a ser inmigrantes con antecedentes criminales. Ahora resulta que, de acuerdo con informes independientes del TRAC, de la Universidad de Siracusa y el Centro de Justicia Brennan, Ujú. el 71% de las personas detenidas en las cárceles de ICE no tienen antecedentes criminales. Pero el gobierno sigue insistiendo que ahí está lo peor de lo peor. Entonces, es el propio gobierno con sus propias políticas, con la ausencia de reglamentos claros, que nos lleva a tener muchas dudas y no podemos responder todas las inquietudes que existen. ¿Cuándo sabremos el alcance de todas de las naciones? Porque por lo pronto van estas dos, Claro, pero el temor es que, por ejemplo, Venezuela, ¿por qué no va a entrar allí con todo lo que se ha dicho y ha actuado, por ejemplo, en el caso de los venezolanos? César, quisiera poder responder esa pregunta, como muchas otras preguntas que hacen las audiencias de Univisión a través de las distintas plataformas. No hay respuesta y eso, entonces, el temor es que al no existir respuestas, obvio, no hay reglamentos que lo clarifiquen, Ujú. pero peor aún, es la pérdida de confianza que se está generando en los sistemas Sí. establecidos. En el sistema migratorio aprobado por el Congreso, estamos viendo cambios significativos, cambios increíbles que se están dando y que no están siendo autorizados por el Congreso. Todo eso lleva a tener desconfianza, entonces, de alguna manera, en que estas políticas sean por el bien de Estados Unidos, porque en el fondo pudiera ser de que sean contraproducentes con lo que el país espera. Por lo pronto, la referencia que hiciste al Mundial de Fútbol ya es Ya, elocuente, es, ¿verdad? es muy elocuente. Imagínate, hay esperas de 8, de 11, de 12 meses por una cita en un consulado para que te den una visa. Si calculas, entonces para el mes de agosto del próximo año recién te estarían dando la autorización para poder viajar. Pero ahora se agrega esta nueva política. Entonces, esa Ujú. es la duda que existe, si es una política conveniente en el mejor interés de Estados Unidos. Jorge, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias por invitarme, César. Buenos días. Buenos días. Jorge Cancino es el editor jefe de temas migratorios en Univisión aquí en Miami. Son las 9:59 de la mañana, Capicúa. En la remota península de Kamchatka, al extremo oriental de Rusia, el imponente volcán Kachrenininkov, de más de 1.800 metros de altura, ha despertado con un fuerte rugido después de un letargo de 450 años. Días después de que un terremoto estremeciera esta región salvaje, el Kracheninkov lanzó una columna de cenizas que alcanzó los 6.000 metros de altura, cubriendo el cielo con una nube densa y amenazante. Las autoridades del Ministerio de Situaciones de Emergencia lo confirmaron a través de Telegram. Kamchatka no es ajena al poder de la Tierra. Aquí se cruzan las placas del Pacífico y la norteamericana, convirtiendo la región en uno de los epicentros sísmicos más activos del planeta. A pesar de ser prácticamente deshabitada, su naturaleza salvaje atrae a los más valientes, viajeros que buscan montañas cubiertas de niebla, osos pardos y ríos repletos de salmones. Pero esto no fue un hecho aislado. El miércoles pasado, el Kiliuchevskoy, el volcán más alto de Eurasia, había entrado en erupción. ¿Coincidencia? ¿O un eco profundo de lo que la Tierra aún guarda bajo su superficie? Ambos eventos siguen al sismo masivo que desató alertas de tsunami en todo el Pacífico, desde Japón hasta Hawái, desde México hasta Colombia y Ecuador. Millones fueron evacuados mientras la Tierra se sacudía como si intentara decir algo. Y si no es casualidad, y si la Tierra no solo ruge, sino que avisa, veremos. Bien, vamos ahora con Julio Enríquez, abogado de inmigración en la ciudad de Boston. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación.
Venía de conversar con Jorge Cancino sobre las fianzas de los $15,000 para que te den una visa. Y Venezuela todavía no aparece en los países que deben pagarla, pero queda la sospecha. Mientras tanto, tenemos al ICE en acción. ¿Cuántos venezolanos han caído en estas redadas de ICE? Que manejes las cifras, Julio. Sí, pues las cifras recientemente publicadas indican que hay alrededor de 8.000 venezolanos que han sido detenidos desde enero hasta julio. Y esa es una cifra bastante alta. Sin embargo, eh, uno de los elementos importantes para entender es que eh, los números de personas cruzando la frontera se han desplomado y han llegado prácticamente a cero. No están en cero, pero están en números sumamente bajos. Y por lo tanto, de estos 8.000, la gran mayoría son personas que ya estaban adentro de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, no son personas que fueron detenidas cruzando la frontera, sino son personas que ya habían cruzado la frontera, en su gran mayoría, y estaban dentro de Estados Unidos, muchos de ellos con una aplicación de asilo, con una aplicación de TPS o con algún otro mecanismo para solicitar alguna protección dentro de los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con esas personas detenidas? ¿Todos han sido deportados? ¿Están presos? ¿En qué condiciones están? ¿Qué sabemos de ellos? Los números de deportaciones siguen siendo sumamente bajos. De hecho, comparado con administraciones anteriores, el número total de deportaciones no es particularmente alto. El número de detenciones es lo que sorprende. ¿Y qué termina ocurriendo? Que parece que hay una cuota de detenciones que la administración ha impuesto sobre los oficiales de ICE. Y esa cuota de detenciones termina haciendo que ICE detenga a una cantidad de personas que realmente no tienen una expectativa de poder deportar en el corto plazo, porque son personas que tienen o bien TPS o bien un asilo pendiente o bien alguna otra protección que pueden solicitar a través de una corte y las detienen, y muchas de esas personas terminan saliendo de detención a través de una solicitud de fianza, o quedándose en detención por un largo periodo de tiempo y solicitando alguna protección estando en detención. Es decir, tienen que esperar algunos meses para que puedan tener una audiencia de asilo estando en detención. Y eso hace que sea un mecanismo sumamente ineficiente, porque tienes a muchas personas en detención que realmente o no deben estar detenidas y al final van a salir de allí porque les van a permitir salir con fianza, o van a tener una audiencia de asilo pero estando en detención, y por lo tanto, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de impacto, tanto para la administración como la persona, es mucho más ineficiente hacer una audiencia de asilo con alguien detenido que con alguien en libertad. Más el costo que te supone al Estado un centro de detención, ¿verdad? Porque tienes que... Por supuesto. Ahora, me llamó la atención lo que dijiste. El índice de deportación está por debajo de gobiernos anteriores. ¿Cómo va a ser? Sí, por ejemplo, durante la administración de Obama, Ujú. el número de deportaciones en total fue más elevado que lo que estamos viendo, por lo menos el paso que estamos siguiendo actualmente, y también durante la administración de Biden. Pero también un elemento que cambia es el flujo de personas que entraban por la frontera. Es decir, muchas de las deportaciones que se contaban en ese momento eran personas que eran deportadas en un periodo de tiempo relativamente corto tras cruzar la frontera. Lo que está ocurriendo ahora es que hay un número de personas cruzando la frontera muy bajo, Ujú. y por lo tanto eso también altera lo que se refiere a las deportaciones en general, porque las políticas de eliminar una cantidad de protecciones para las personas que cruzan la frontera también hace más complicado que la gente se atreva a cruzar, y quienes lo hacen por lugares más remotos, por lugares tratando de evitar ser detenidos, a diferencia de durante muchos años, durante la administración de Trump, de Biden, por ejemplo, la gente no evitaba ser detenida, todo lo contrario, la gente cruzaba con la intención de entregarse a las autoridades para luego de entregarse solicitar alguna protección.
Esto ya no está ocurriendo y quienes están cruzando la frontera lo hacen por lugares muy remotos, lo cual genera un riesgo elevadísimo para la vida de estas personas porque cruzan por el desierto o por zonas montañosas o por zonas realmente escalofriantes porque genera un riesgo para su vida muy elevado. Claro. Ahora, quiere decir, si las personas detenidas van a terminar saliendo porque tienen algún tipo de protección, quiere decir que se está deteniendo a quien no se debe detener, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente. Infelizmente, imponer cuotas de detención a la administración, a los funcionarios de ICE, lo que termina generando es un incentivo para detener a la persona más fácil de detener. Y si ellos hablan, por ejemplo, de detener a eh, criminales, si van a detener criminales, alguien que sea un criminal de carrera, una persona que está involucrada en homicidios, en robos, esa persona no está caminando por la calle tranquilamente Claro, esperando que la detengan. Esa persona no está dándole su dirección a inmigración diciéndole, oye, yo vivo acá. Entonces, detener a esa persona es sumamente complicado. Mucho más fácil es detener a una persona que está haciendo las cosas correctamente, que está atendiendo a sus cortes, que está trabajando, que está indicándole a la inmigración dónde vive, que está eh, trabajando en construcción, trabajando en mantenimiento de jardines, qué sé yo. sí, Esas personas son mucho más fáciles de detener. Y cuando el funcionario de ICE tiene un incentivo para detener la mayor cantidad de personas, ¿a quién va a detener? ¿Al que es dificilísimo detener o al facilito? Obviamente lo que evidente. termina ocurriendo es que terminan deteniendo un montón de personas que no tienen por qué detener, pero para el funcionario es mucho más sencillo. Es de una injusticia total. ¿Qué hacer ante un cuadro como este, Julio? Lo complicado es que realmente el consejo para las personas es muy difícil de dar porque no hay nada que uno como ciudadano pueda hacer. Lo importante, por supuesto, para todos los individuos que son inmigrantes ahora mismo en Estados Unidos es tener un plan, saber que el riesgo de detención existe y tener una idea de qué hacer en el escenario de que llegue a haber Bien. una detención. Y como hemos indicado, un número elevadísimo de personas que terminan siendo detenidas no son deportadas, sino que salen de detención al corto plazo, bien porque puedan solicitar su asilo estando detenidas, o bien porque puedan solicitar una fianza y salir de detención a través de una fianza. Julio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación. Julio Enríquez, abogado de inmigración, nos habló desde la ciudad de Boston. Son las 19 minutos de la mañana. Una pausa y ya regresamos. 10:13 de la mañana. ¿Por qué creemos en teorías conspirativas? Pensamiento mágico y desconfianza institucional. Las teorías conspirativas surgen de una combinación de factores psicológicos y sociales, entre ellos la necesidad de encontrar explicaciones a eventos complejos, la desconfianza en las instituciones y el pensamiento mágico. La incertidumbre y la falta de control sobre el entorno también juegan un papel importante, ya que las conspiraciones ofrecen explicaciones simplistas y a menudo reconfortantes. Hemos invitado para abordar un foro como este a dos personas que sienten una gran curiosidad por el tema y son estudiosos de este tema de las teorías conspirativas. En la ciudad de Ginebra está la doctora María Alejandra Aristeguieta. Ella es internacionalista, experta en temas de derechos humanos, pero también en teorías conspirativas. Y aquí en la ciudad de Miami está el destacado escritor y novelista venezolano Camilo Pino, también experto en temas de teorías conspirativas. María Alejandra, Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César Miguel. Gracias por esta invitación. La primera pregunta que te voy a hacer a María Alejandra es ¿por qué te interesan tanto las teorías conspirativas? Bueno, porque como analista uno tiene que arrancar pensando, tiene que arrancar dudando, ¿no?
Uno tiene que tener un cierto escepticismo por las cosas y cuando eso se va expandiendo y se vuelve una teoría conspirativa, uno tiene que pensar enseguida qué hay detrás de aquello. Entonces, como que te lleva a otro análisis. Entonces, como analista político, uno normalmente pues, se plantea esto, pero además de eso, porque me parece divertidísimo y bueno, no voy a decirlo delante de un escritor, pero es que yo también, o sea, a mí también me gusta mucho eso de la fábula y la narrativa verosímil, etcétera. Entonces, siempre me ha divertido mucho y he encontrado cosas muy interesantes a lo largo de los años. Termino nada más que con esta para darle el paso a Camilo, porque no quiero robar todo el tiempo del mundo. En Berlín, en el Museo de Espías, del Espionaje de Berlín, que es un museo dedicado fundamentalmente a la Guerra Fría, arrancan diciendo que siempre, siempre, siempre ha habido conspiración, siempre ha habido teoría de conspiración, que el engaño, la confusión, el crear desconfianza son herramientas claves en las guerras, en el control y en el poder, o sea, en el acceso al poder. Entonces, está ahí presente, pues está ahí presente desde todos los tiempos, por eso es que me gusta tanto. Y la pregunta te la hago a ti ahora, Camilo. ¿Por qué te interesan las teorías conspirativas? Bueno, primero porque soy un ser humano y tengo las mismas necesidades que tú indicabas al principio, ¿no? Tengo la teoría de la conspiración me atrapa como atrapa a cualquier persona, ¿no? Porque me ayuda a tratar de entender o darle sentido a algo que no entiendo. Pero sobre todo, y ya a título personal, porque hablan mucho sobre el poder de los relatos, de la palabra, de las historias, ¿no? Y eso es a lo que me dedico. Entonces me interesa mucho cómo se articulan esas historias tan disparatadas, pero tan profundas, tan interesantes a la vez y con tanto impacto. Es una combinación de eso, de humanidad y debilidad y de interés como escritor. Dices, María Alejandra, las teorías conspirativas siempre han existido. Sin embargo, hoy parecieran tener una mayor influencia, o por lo menos aquí en Estados Unidos han tenido un peso muy importante en los últimos años. ¿Por qué? Yo creo que definitivamente por el acceso a las tecnologías de la información. Internet es una gran caja de resonancia de todo tipo de teoría conspirativa. Que no sé si tú recuerdas a raíz ahora se me olvidó el nombre en español, a Dígalo. raíz de los aviones que golpearon las Torres Gemelas del Ajá. 11 de septiembre, Sí. perdón. Todo lo que se creó alrededor de eso, nosotros estuvimos consumiendo ese tipo de información. No existían las redes sociales como hoy en día, pero estuvimos consumiendo ese tipo de información durante meses, meses y meses, que si las nubes, la manera como eran las nubes, que si los cortes que habían sucedido dentro de los edificios que eran diagonales y que por lo tanto habían sido hechos a propósito, que fue una cosa ordenada desde el Pentágono, o sea, todo tipo de especulaciones que hubo alrededor de aquello. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y en este momento, con el surgimiento de todas estas redes sociales, se ha hecho mucho más automático y está ahí más permanente. Quizás la última gran conspiración que tuvimos fue la de las vacunas, ¿no? Todo el tema alrededor del COVID y de si las vacunas... No voy a entrar en la parte política, el aspecto político de dónde vino el COVID, porque eso también ahí está lleno de opacidad, pero sí en el tema de las vacunas, de que si hacían daño, si no hacían daño, etcétera, etcétera. Entonces, eso se aumenta, se exponencia justamente debido a las redes sociales. Hay un detalle interesantísimo porque mencionas el caso de las vacunas y el actual gobierno en Estados Unidos de alguna forma llegó bajo esa ola de las conspiraciones. Tan es así que el actual secretario de Salud, el señor Kennedy Jr., pues fue el gran adalid en contra del tema de las vacunas. ¿Qué ha pasado aquí en Estados Unidos, a tu entender, Camilo?
Mira, qué interesante lo que dices, porque yo creo que estamos viviendo la tormenta perfecta para las teorías de la conspiración. Primero pasa todo lo que mencionabas al principio y luego estaba lo que decía María Alejandra, ¿no? De la Internet y las nuevas tecnologías. Yo agregaría esa noción de la posverdad, ¿no? De que podemos vivir dentro de una mentira hoy en día, ¿no? En esas madrigueras de conejos, como les dicen en inglés, ¿no? Que son la realidad limitada que nos hacemos. Pero además hay algo que acabas de decir tú, César Miguel, que yo creo que es fundamental, y es que ahora esas mismas instituciones en las que dudamos se han dedicado a amplificar esas teorías de la conspiración. Tenemos en los Estados Unidos, y no es el único caso porque el fenómeno del populismo es global, pero tenemos una serie de gobiernos populistas, y es el caso de Trump, que se han dedicado activamente a explotar el poder de las teorías de la conspiración. Y eso, pues, es la tormenta perfecta. Lo que tenemos es un tsunami enorme, cuyo pico quizás sea el caso de Epstein, ¿no? Que tiene todos los elementos y que curiosamente traen las mismas instituciones para después verse atrapadas dentro de su propia teoría de la conspiración, ¿no? Es interesante eso que dice Camilo. Me gustaría oír tu opinión, María Alejandra, porque pareciera que yo creo el monstruo y el monstruo termina devorándome. Ah, sí, sí, no, definitivamente, pero es que además yo creo que todo el mundo se alimenta de eso. Eso es un elemento, para mí el tema de la teoría de la conspiración es un elemento de control social muy, muy claro, ¿no? De parte de los gobiernos, de parte de quienes detentan el poder. Y en eras de populismo como en la que estamos viviendo, en Europa, Estados Unidos, en América Latina, de todos los signos ideológicos o pretendidamente de signos ideológicos, se utilizan justamente de esa manera. Entonces, se van revirtiendo en la medida en que también se necesita crear nuevas narrativas y en la medida en que dejan de tener ese mecanismo, dejan de funcionar como mecanismo de control. Pero afectan, por supuesto, al separar, al polarizar de una manera tan extrema a la sociedad, entonces te crea este ambiente de ingobernabilidad, no sé si la palabra hoy en día es ingobernanza, pero en todo caso de incapacidad para gobernar, ¿no? Y por ahí tú vas deteriorando cada vez más todo la institucionalidad de los países, que es un poco lo que estamos viviendo en esta era. Interesante que mencionaste el caso Epstein, Camilo. ¿Qué ha pasado con el caso Epstein, ya que lo has citado? Bueno, son tantas cosas que yo tuve que revisar esta mañana a ver qué había pasado anoche. Y vi 2 o 3 y no estoy seguro de cuál es la que importa. Quizá la más importante es que este miércoles el J.D. Vance, que por cierto es un tipo muy, muy puritano, el vicepresidente de los Estados Unidos, va a dar una cena con la gente más importante del gobierno para discutir el caso y qué hacer con los papeles y con la reunión reciente que hubo entre un fiscal y Maxwell, ¿no? Y la cómplice de Epstein. Que por cierto, lo dice todo, eso es una conspiración, si te pones a ver. O sea, tienes a todo el gobierno sentado frente a nosotros decidiendo si van a hacer algo para usarlo políticamente y nos lo dicen en la cara, además. Es interesantísimo lo que está pasando. Es mentirnos, no, manipularnos abiertamente. Así será el peso o lo integradas que están las teorías de la conspiración al mundo político hoy en día, lo normalizadas que están. María Alejandra, con lo que acaba de decir Camilo, tengo una pregunta. ¿Cómo surge una teoría de la conspiración? Te lo pregunto por lo siguiente. Me siento como que voy a ver al mago, al prestidigitador. Yo sé que el prestidigitador me va a engañar. Yo sé que lo que él va a hacer es un truco, que en realidad no hay tal conejo en la chistera, que es otra cosa. Pero voy a verlo y me gusta lo que él hace. Y de hecho, cuando sale el truco, la suerte, la prestidigitación, lo aplaudo. Bravo, qué bien lo hizo. ¿Cómo se elabora una teoría de la conspiración? Y yo que la voy a consumir, la asumo como tal, como si yo estuviera frente al prestidigitador. Te pregunto.
Mire, hay muchas respuestas para eso. Yo, desde el punto de vista de la política, yo tiendo a pensar que se crea un rumor adrede, se plantea una necesidad de pasar la atención a otra cosa. Nosotros que somos expertos en tener teorías de conspiración durante los últimos 27 años, bombardeándonos de teorías de la conspiración que son de alguna manera utilizadas para, bueno, primero para polarizar, para crear esta división entre a que ellos y nosotros, como bien se habla en el populismo, o también para pasar la atención, para desviar la atención hacia otras cosas. Y eso lo vemos a cada rato cuando vemos que va a haber una invasión o que hay un golpe de Estado, que están montando un golpe de Estado y que descubrieron las herramientas de un golpe de Estado. Por cierto que buscando en internet me conseguí que Petro usa exactamente es el mismo esquema, el mismo guión, y utiliza además los mismos argumentos: el golpe de Estado, la oligarquía, los fascistas, la invasión, o sea, es todo eso. Y hablo solamente de Venezuela porque, bueno, porque los tres hemos padecido eso en estos últimos años. Pero en Europa también sucede, y sucede con mucha frecuencia. Y una de las cosas que se caracteriza o que uno evidencia en unos conspiradores es que están todos organizados secretamente, que lo hacen de una manera muy, muy estructurada, que ya previeron va a ser el resultado. A mí esa es la parte que más me fascina. O sea, ya sabían qué es lo que iba a pasar al final. Entonces, y casi siempre las teorías surgen a posteriori, nunca antes, nunca, a menos que sean, por supuesto, los Illuminati o no sé, hay otros por ahí que han surgido. Hay un grupo alemán que también lo han atacado mucho, o los globalistas que van al World Economic Forum, como que si tuvieran el poder de llevar a la gente, nariciar a la gente a la conclusión que ellos pretenden. Entonces a mí eso es lo que me resulta más fascinante, que la gente caiga dentro del juego cuando uno ya ve que hay un esquema, es prácticamente un guión preestablecido de lo que supuestamente va a suceder. Pero ¿cómo se monta? Si es en política, definitivamente es los servicios secretos, tanto la KGB como la CIA, como el servicio de inteligencia ruso hoy en día, los iraníes, el Mossad, poco importa. Normalmente va a arrancar con un rumor y va a arrancar con la creación de una situación que va a ser además alimentada desde distintos ángulos para que se proyecte hacia el público en general y entonces entre en la espiral. Por lo que estaba diciendo María Alejandra, Camilo, hay una propensión a creer en lo que dice la teoría de la conspiración, ¿verdad? En el caso de los venezolanos, mira, parece que hay ruido de sables. Y entonces más de uno quiere que en efecto no solo sea un ruido, sea un escándalo de sables. Y eso nunca se concreta. Pero viniendo a las situaciones actuales, por ejemplo, cuando tenemos las redes sociales, internet y todo esto, donde es tan fácil manipular, ¿cuál es el rol que tienen las grandes empresas, los grandes millonarios que están manejando todo esto? ¿Qué rol tiene Elon Musk, Zuckerberg, en todo este asunto? Mira, hay millonarios y millonarios, ¿no? Pero mencionaste a uno muy peculiar porque es un millonario que está montado abiertamente en una plataforma de manipulación de mensajes, ¿no? Que es Elon Musk, que yo he leído análisis, yo no recuerdo los números, pero un porcentaje altísimo de los trinos que publica, ya no se dice trinos, de las X que publica, son basadas en teoría de la conspiración. Sobre todo creo que le empuja mucho una teoría racista surafricana que tiene que ver con el desplazamiento de los blancos, ¿no? Y que ha terminado, por cierto, afectando la política de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué rol juegan ellos? Bueno, depende. Hay muchos millonarios, pueden ser los sujetos detrás de una conspiración, pero también pueden ser los protagonistas involuntarios de las conspiraciones, ¿no? Casi siempre hay alguien muy poderoso, como decía María Alejandra,
por detrás de las conspiraciones, alguien que actúa en secreto. Y muy comúnmente esa persona tiene muchísimo dinero, también es común que pertenezca a una minoría, que sea judía o que sea de una religión específica, que pertenezca a un grupo ajeno, o un grupo que puedas dibujar o puedas limitar, que puedas ver de una manera muy clara, ¿no? Porque en el fondo, y esto me lleva a otra idea de la que hablabas al principio, que es la idea del pensamiento mágico, y también al ejemplo que ponías de ir al adivino para que te diga la teoría y terminar creyéndotela. Las teorías están basadas, desde mi punto de vista, ese pensamiento mágico está muy basado en el pensamiento bíblico, en la idea de Satanás, en la idea del mal encarnado en un individuo que actúa tras bastidores, que está moviendo las cosas, que tiene un plan secreto, que ya sabe el final. Creo que está muy asociada con el pensamiento mágico, y el pensamiento mágico está en el cableado de nuestro cerebro, ¿no? Alejandra, hubo tiempos en que los líderes políticos hablaban y uno les creía, ¿verdad? Además eran osados porque tenían que decir unas verdades dolorosas. El famoso ejemplo de Churchill y su discurso inaugural, solo les prometo sangre, sudor, lágrimas, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, pues la situación no pareciera que es así. Hoy por hoy todos sospechamos que los líderes nos mienten. ¿De qué manera ese elemento de creer en el líder puede alimentar las teorías conspirativas? O de no creer de creer en las teorías, lo de no creer en el líder, más bien. Yo creo que la crisis, justamente esa crisis que tenemos en las instituciones, esa crisis que tenemos frente a los líderes, y también, de nuevo, el tema de las tecnologías de la información, las redes, tiene un impacto definitivo, porque cuando Churchill hablaba, se iba a la radio de la BBC, agarraba su microfonito, y después más nadie sabía de él. No era esa omnipresencia que tenemos hoy en día de los líderes, el desgaste que te produce también estar permanentemente bajo el foco, sea porque tú lo estás buscando, sea porque te están buscando otros, te están buscando los informadores, los que están formando opinión, va desgastando al líder. Entonces, y el acceso a la información en general también permite que no tengas la misma visión, la misma referencia hacia ese líder. Entonces yo creo que en general los líderes se han horizontalizado, se han planificado, o sea, están en un contexto mucho más plano de lo que teníamos antes, que los veíamos sobre un pedestal. Y eso contribuye también al hecho de que tengamos unas instituciones cada vez más débiles, porque además todo el mundo se puede quejar y lo pueden hacer abiertamente creando corrientes de opinión. Más allá de las ineficiencias y los shortcomings, como dicen en inglés, de la democracia, ¿no? Que no logró su cometido, o en todo caso que la oferta que se nos presentó no ha llegado todavía. Claro, claro. El tiempo se nos ha terminado. Te dejo entonces, Camilo, hoy la palabra conclusiva, por favor. Caramba. Bueno, mira, desarrollando un poco lo que decía María Alejandra, desafortunadamente estamos viviendo una época en la que el líder más efectivo es el que sabe mentir mejor, es el que manipula mejor, el que se maneja mejor en la ambigüedad, y el que no le tiene miedo a las teorías de la conspiración, sino que las utiliza, incluso cuando está enredado o empapado de ellas, ¿no? Dos ejemplos típicos, muy obvios: nuestro Hugo Chávez y Donald Trump, ¿no? Es una manera muy negativa de cerrar, ¿no? Entonces yo le daría un poquito la vuelta y diría, está de nuestra parte tratar de informarnos, tratar de ver un poco más allá de nuestras emociones y hacer la tarea. Oye, si algo es raro, pues investiguemos un poco y tratemos de buscar puentes que tengan sentido. María Alejandra, Camilo, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante en esta mañana. María Alejandra Aristigueta es internacionalista, analista político, y yo la presenté en Ginebra, pero ella vive en Ginebra, pero nos está visitando aquí en Miami, así que buen momento. Ahorita estoy en Ginebra. Ah, ahorita estás en Ginebra. Sí. Entonces tengo toda la información cruzada por culpa de una conspiración, evidentemente.
Y Camilo Pino, escritor aquí, él sigue aquí en Miami. Gracias a ambos, de verdad. Gracias a ti. Gracias. El reloj indica 10:35 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y a las 10:39 de la mañana vamos con el doctor Alberto Castillo en Bogotá. El doctor Castillo, no tenemos al doctor, el doctor Castillo es PhD en Relaciones Internacionales, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, experto en relaciones gubernamentales. Alberto, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, César, a ti y a todo tu equipo. Alberto, en Bogotá, Álvaro Uribe es condenado. En Brasil, en la misma circunstancia, está Jair Bolsonaro con arresto domiciliario y por los vientos que soplan pareciera que la administración Trump le tiene ganas al expresidente Barack Obama. Enjuiciar al expresidente, ¿qué tipo de estrategia política es esa? Bien, César, pues indiscutiblemente se dan situaciones en las cuales tanto en Brasil como en Colombia el clima político es muy polarizado y eso lleva, por tanto, a una situación de enfrentamiento y también de juzgamiento hacia los criterios que se dan dentro de la justicia. Si bien la justicia en América Latina, y tomando como referencia los últimos resultados del Latinobarómetro, pues es una de las instituciones que menos confianza tienen los ciudadanos, por ejemplo, para simplemente llevar los casos que tú has mencionado en términos de Colombia, el 23-24% de la ciudadanía confía en el sistema judicial y por el otro lado en Brasil estamos hablando del 38%. Por tanto, la ciudadanía en este mundo que cada vez es más emocional, que más lleva, por tanto, mensajes que buscan crear miedo, zozobra, pues es un componente muy explosivo para estos países. Los dos casos son totalmente diferentes, ¿no? El caso de Bolsonaro, pues en estos momentos está apenas en una situación de indagación, ¿no? Y de revisión. Sin embargo, pues hay un arresto domiciliario por una situación que se ha presentado, pero en el caso, por ejemplo, del presidente Uribe, pues ya existe una primera condena, ¿no? Que puede ser apelada. Vamos a buscar alguna coincidencia. ¿Tiene sentido que digamos que en ambos casos son presidentes de izquierda contra presidentes asumidos como de extrema derecha? No creo que exista pues una situación que determina que hay más presidentes perseguidos de derecha que de izquierda, ¿no? Por ejemplo, tengamos en cuenta que en Argentina, Cristina de Kirchner o el mismo Lula da Silva también, ¿no? Fue judicializado. El problema, creo, y la situación que se presenta actualmente es pues los tintes de duda que pueden existir en torno a estas decisiones. Es decir, es lo que la ciudadanía percibe de esta situación. Claro. Si bien nos encontramos en países que están polarizados, pues una gran parte, el 50% de la población está pendiente en una judicialización de la política o también podría decirse de una politización de la justicia. En este sentido se habla y se menciona que pueden existir situaciones de lawfare. Claro, está en Colombia, precisamente, pues el próximo año estamos teniendo las elecciones para presidente o presidenta y por tanto esta situación genera
pues un preludio bastante incierto, ¿no? Para estas Claro. elecciones. ¿De qué manera, ya que citas este caso, la condena al expresidente Uribe puede perturbar o de qué manera puede incidir en el proceso electoral que ya está por venir? Es difícil saberlo, Ujú. porque, por ejemplo, si vemos el caso que mencionas muy bien y traes a colación muy bien de Brasil, la intromisión de Estados Unidos lo que ha llevado ha sido un incremento en los índices de favorabilidad, precisamente por la defensa de la nación. Entonces se exacerban los sentimientos de nacionalismo y las personas, por tanto, apoyan este tipo de posturas y este tipo también de decisiones. En el caso de Colombia, pues se encuentra una situación en la cual, pues hasta el momento se han encontrado simplemente declaraciones del secretario Rubio, en donde pues Ujú. ha mostrado apoyo a Uribe y también ha llevado a que se revise, pero no ha llegado al punto de tomar medidas arancelarias, que eso podría tener un efecto perverso y creo que contraproducente hacia el partido, pues, o hacia la derecha de Colombia, hacia el centro democrático o los partidos conservadores o de derecha. Es que hay un detalle. En el caso de Colombia, la reacción fue del secretario Rubio, que tiene, por lo visto, un tono muy autónomo, muy personal. Siendo un político activo de toda su vida, actúa más como político que como diplomático. Pero en el caso de Brasil, es un enfrentamiento ya del presidente Trump contra el presidente Lula. Me gustaría tu opinión al respecto. Sí, es así. Además de eso, también habría que añadir o añadiría también que se encuentran en dos momentos o en dos etapas distintas. En el caso de Bolsonaro, aún no se ha dado una sentencia. En el caso de Uribe ya se presentó la sentencia que obviamente será apelada por tribunales superiores y revisada en conformidad en la ley. Entonces, esto muestra también pues una situación en términos del nivel de escalamiento que ha llevado, ¿no? En términos de pues, el rol efectivo que cumple, por ejemplo, Brasil como socio estratégico Ujú. de Estados Unidos en la región, que sin embargo, sin desmeritar también en la posición de Colombia, pero creo que en términos geopolíticos juega un papel mucho más preponderante. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César, a ti y todo tu equipo. Alberto Castillo, el doctor Castillo nos habló desde la ciudad de Bogotá. Son las 10:46 de la mañana. ¿Sabías que el optimismo no solo se siente, sino que también se ve en el cerebro? Así como lo oyes. Hay una verdadera sintonía en las mentes de quienes ven la vida con ojos esperanzados. Un estudio reciente en Japón descubrió algo fascinante. Cuando las personas optimistas imaginan el futuro, sus cerebros, específicamente la corteza prefrontal medial, muestran patrones de actividad muy similares. Es como si sus pensamientos caminaran juntos. En cambio, los cerebros de los pesimistas reflejan patrones más dispersos y variados. ¿Y qué significa todo esto? Que los optimistas no solo piensan en positivo, procesan la información emocional de otra forma. Son más hábiles al separar lo bueno de lo malo, lo que puede explicar su capacidad para mantenerse fuertes frente a la adversidad. El investigador Kuniaki Yanigisawa, autor principal del estudio, lo dijo claramente. Cito: lo que hace exitosas a las personas optimistas en sus relaciones no es solo su actitud, es que sus cerebros están en la misma frecuencia emocional, literalmente conectados con otros optimistas de una manera más profunda e intuitiva. Así que si estabas buscando una razón científica para pensar en positivo, aquí la tienes. El vaso está medio lleno, no medio vacío. José Altuve hizo historia
ayer con los Astros al conectar su 19º cuadrangular de la temporada. Por segunda noche consecutiva ante los Marlins, eso ocurrió aquí en el Lone Depot Park. Honrón especial, pues con él llegó a 728 en su carrera de los extrabases, 700, con el equipo de Houston, superando a Lance Berkman, y adueñándose del tercer puesto de todos los tiempos de la franquicia. Vamos a conversar un poco de pelota con Daniel Álvarez Montes. Daniel, muy buenos días, el director del Extrabase. ¿Cómo estás? Muy buenos días, César. Sí, bueno, acertado y te lo agradezco porque es un buen momento para hablar de extrabases, ¿no? Con José, de José, precisamente, sí. 728 solamente por detrás de Jeff Bagwell y Craig Biggio, dos jugadores que están en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y cuando se habla de José Altuve, César, pues hay que hay que ponerlo en esa conversación, ¿no? En casi todos los departamentos ofensivos de los Astros está acompañado junto con Bergman, junto con Biggio, junto con Bagwell. Pero como decía ayer el manager Joe Spada, lo que José ha podido hacer, además de poner esos números en la temporada regular, hacerlo en postemporada, dándole un par de títulos de Serie Mundial a la franquicia, los únicos dos que tienen hasta ahora, pues lo hace aún más grande, ¿no? Y posiblemente cuando se retire, cuando termine su carrera, va a ser recordado como el astro más grande de todos los tiempos. Y esa es la carrera que está construyendo José Altuve. Y cuando le preguntamos a él al respecto, él dice, todavía no tengo tiempo para darle esa dimensión. Por supuesto que a José le cuesta hablar de sí mismo y siempre pone al equipo primero, ¿no? Y eso es lo que también una de las cosas que más hay que destacar de él. Además, los Astros teniendo una gran temporada, ¿no? Teniendo una gran temporada, fueron barridos el fin de semana por los Medias Rojas de Boston y ya le ganaron esta serie a los Marlins, que venían de barrer a los Yankees. Pero José justamente decía que lo que más los caracteriza y la fortaleza más grande que tiene este equipo es precisamente pasar la página. Están de primeros en su división, son uno de los mejores récords de todo el béisbol y esto lo han hecho sin Jordan Álvarez en casi toda la temporada, sin Cristian Javier, sin Luis García, con un Lance McCullers lesionado, con muchas bajas, y la realidad es que el equipo de alguna manera u otra siempre encuentra la profundidad en sus granjas y también haciendo movimientos para tapar esas ausencias, y hasta ahora lo están haciendo muy bien y van encaminados a otros playoffs. ¿Qué pasó con los Yankees en esa barrida insólita que dieron los Marlins? Yo creo que la misma pregunta se la sigue haciendo Aaron Boone, sobre todo porque van 5 derrotas en fila, ¿no? Pero en la carretera realmente ha sido preocupante la historia para Nueva York. Hay que darle mucho crédito a los Marlins porque toda la temporada han estado batallando. Este es un equipo, César, de Miami, que estuvo 16 juegos con récord negativo, o mejor dicho, 16 juegos por debajo de 500, y han remontado al punto de llegar a 500. Bajaron otra vez por esta serie con los Astros. Pero lo que voy es a que han remontado todo el año y no me sorprende que lo hayan hecho contra Nueva York, que trajo nuevas piezas justamente para el bullpen, y la realidad es que son piezas que vinieron de Pittsburgh, de Colorado, de Chicago, y cuando vas a un mercado como el de los Yankees, pues toma un tiempo adaptarse, ¿no? El bullpen les ha fallado muchísimo. Tuvieron a Aaron Judge también fuera por aproximadamente 10 días, regresó ayer afortunadamente, y le ha costado a Nueva York poner todo junto, ¿no? Así que vamos a ver cómo lo levantan, porque si pierden hoy estarían en posiciones fuera de la clasificación. Los Marlins están en una división donde Phillies y Mets han tenido una temporada, como dirían Omar Lara, en un auténtico toma y dame, ¿no? La tienen cerradita. ¿Cómo ves la división? Va a ser va a ser una pelea muy fuerte de aquí al final, porque además el que gane la división se estaría evitando prácticamente una serie de wild card, ¿no? Y eso por supuesto que es algo positivo, porque le daría al equipo una semana de descanso antes de empezar su primera serie de postemporada. Pero yo veo en este momento el equipo de los Phillies muy fuerte, porque tienen mayor profundidad que los Mets en su picheo abridor, en su bullpen,
y la ofensiva está atravesando por su mejor momento, al punto de que Kyle Schwarber, que llegó a 40 jonrones en la temporada, se está hablando de él como un serio candidato al jugador más valioso, junto con Shohei Ohtani, y sabemos lo que Ohtani representa, ¿no? A los Phillies le regresa José Alvarado en un par de semanas, luego de una suspensión por dopaje. Él ayer declaró, las declaraciones las pueden ver en el Extra Base, y la realidad es que ahora el bullpen se pone mucho más fuerte, que va a ser súper importante aquí a la última parte de la temporada, y creo que ellos tienen la ventaja. Sin embargo, estos Mets de Carlos Mendoza, si algo mostraron el año pasado y siguen mostrando este año, es pelea y capacidad de reacción, ¿no? Así que no hay que sorprenderse si toman el primer lugar de la división en cualquier momento. No quiero cerrar sin que hablemos del fenomenal Eugenio, ¿no? Sí. Los Mariners, el equipo de Seattle está detrás de los Astros en su división y tienen muchas posibilidades, tienen un buen récord. ¿Cómo ves a Eugenio ahora aquí de regreso en Seattle? Lo veo como si nunca se hubiera ido. Lo veo feliz, lo veo muy bien. Ayer dio su primer jonrón del año, el 37, o mejor dicho, su primer jonrón desde que regresó a Seattle, el número 37 del año para él. Eugenio se siente cómodo en Seattle. Tuvo 2 temporadas muy buenas en ese estadio, con ese equipo, en esa división. Así que la adaptación realmente es algo que para él va a ser muy rápido, porque ya conoce cómo es la dinámica, es prácticamente el mismo cuerpo técnico. Así que yo lo veo como una gran adición. Junto con Eugenio llegó Josh Naylor de Arizona, y los dos en Arizona estaban siendo una muy buena dupla. Están continuando hasta en Seattle. Ya pasaron a los Yankees en la pelea por el comodín. Y creo que es un equipo que finalmente va en serio, porque creo que es ahora cuando tienen todas las piezas que ellos estaban buscando en la ofensiva, en la rotación, porque tienen posiblemente el mejor picheo de toda la Liga Americana, y tienen también el mejor cerrador del béisbol en Andrés Muñoz. Así que yo creo que Seattle, no muchos están hablando de ellos, pero hay que ponerle mucha atención porque es un equipo que va a pelear hasta el final. Y ha sido una buena temporada en líneas generales para los venezolanos, ¿verdad? ¿Qué destacarías? Destaco, por supuesto, Eugenio es el primero, pero Claro. hay muchas cosas que me han gustado, César. La temporada de Michael García con los Reales de Kansas City, estableciéndose como un jugador de todos los días, ha sido muy importante, lo llevó al Juego de Estrellas. Wilyer Abreu, muy poca gente ha hablado de él, incluso en Boston, pero lo que ha representado para los Medias Rojas, que se están acercando peligrosamente al primer lugar de la división, es tremendo, porque no solamente con el Madero, sino que estamos Y hablando... está muy bien, a la defensiva está muy bien. Es posiblemente el mejor jardinero derecho defensivo de las Grandes Ligas en este momento. Aún con el tiempo que se ha perdido por lesiones, pero es para destacar. Carlos Narváez también en los Medias Rojas ha estado muy bien como receptor, siendo un firme candidato al novato del año de la Liga Americana. Me gusta, y en estos días que hemos podido conversar con Omar López, que es el manager de la selección para el Clásico Mundial, pues me decía, tengo Tylenol para eso, porque le dije, tienes un dolor de cabeza que no te lo envidio, pero eres tú el que va a tener que poner esas piezas en su lugar, ¿no? Por la profundidad que hay en la ofensiva y en el picheo también. Hay relevistas que están haciendo un muy buen trabajo. Sabemos cuánta falta hizo eso en el Clásico pasado, como Eduardo Bazardo, como Daniel Palencia, como Edgardo Enríquez. Edgardo Enríquez, un muchacho que tenía 2 semanas en Grandes Ligas y aún así los Dodgers le dieron la oportunidad de ir a postemporada, y en una serie con San Diego estaba lanzando 103, 104 millas. No hay un brazo en el país como el de Edgardo, ¿no? Así que yo creo que eso es bien positivo, y da gusto cubrir lo que han hecho ellos, porque como tú dices, César, ha sido un gran año por ahora. Daniel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, César. Un abrazo. Daniel Álvarez Montes, el director de El Extra Base. Y ya son las 10:57 de la mañana. Este jueves, en Conexión, la reunión entre Steve Witkoff y Vladimir Putin. Humo blanco al fin. Alto el fuego en Ucrania. Este jueves, en Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.